A continuación, presentamos Conversando con Kuschel, un espacio de actualidad y contingencia política con una mirada regional. Hola amigos de la región de los lagos, aquí estamos en el primer programa de Conversando con Kuschel. El diputado Carlos Ignacio Kuschel, candidato a senador por la región de los lagos. Vamos a empezar conversando acerca de su historia. ¿Cuál ha sido su vida, su trayectoria profesional y política? Cuéntenos un poco. Hola, un saludo muy afectuoso a ti, Felipe, a toda la gente de la Sago, a toda la gente de mi tierra, a las mujeres y hombres que le ponen el hombro y que han transformado y tienen que seguir transformando nuestra tierra para el bien de nuestros sucesoras. Así es. Yo nací en Purranque, realmente, pero me inscribieron en Frutillar porque el papá funcionaba en Frutillar, en el hospital antiguo que después se quemó en Purranque. Así es que soy totalmente de esta tierra y pertenezco a una familia bastante grande de la provincia de Yanquihue, originaria de Frutillar, al comienzo de la colonización alemana por el lado de mi papá, y por el lado de mi mamá de familias de Casablanca, de Talca. Esa es la mezcla que tengo. Y me eduqué primero en el Colegio Alemán de Frutillar y posteriormente en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, que es un colegio jesuita, del que tengo los mejores recuerdos, donde fui más o menos buen estudiante, y también fui seleccionado de básquetbol, fui abanderado del colegio, y soy el mayor de 9 hermanos. Todos mis hermanos en general han sido grandes deportistas, algunos seleccionados nacionales de básquetbol de Chile, especialmente mi hermano Ricardo y mi hermano Javier, que falleció. Ricardo también está en la política. Y tempranamente me tocó participar en política tanto en los cursos del colegio como en la universidad. Yo fui vocal de la juventud del Partido Nacional en ese tiempo en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y soy economista de la Universidad de Chile. Y bueno, llegué a trabajar de vuelta acá a Osorno a los 28 años cuando falleció mi papá, y justamente aquí en La Sago, donde estamos haciendo el programa, y me tocó implementar esta radio FM, que ahora, según lo que me contaba Jaime Ramos, es más importante que la radio AM, que era la única que había en ese tiempo y que me tocó conocerla y escucharla desde niño. Y ahora es la radio FM justamente la que es como el ancla, la guía, y la otra está como colgada a estas emisiones. Bueno, trabajé aquí en La Sago como gerente general, me tocó el año 81-82, justamente cuando partió una crisis económica que tuvimos, y eso simultáneamente con la partida del sistema de AFP, de ahorros previsionales para la jubilación, que son temas que seguramente vamos a conversar. Y después de ser gerente aquí de La Sago, antes había sido jefe de venta de Televisión Nacional, estuve en Alemania 1 año y medio trabajando en promoción de exportaciones de Chile, también estudié, bueno, en Brasil, en Alemania, en Venezuela, estudié hace tiempo, sí, cuando se podía estudiar en Venezuela, y bueno, siempre como economista. ¿Y en la política? Después de trabajar acá en La Sago, me fui a Puerto Montt como jefe del área de educación del año 82, cuando se traspasaron los establecimientos educacionales a las municipalidades, con el alcalde don Jorge Bram Jurasek. Y ahí administrábamos un sistema de casi 70 establecimientos con 26.000 alumnos, que son más o menos los que siguen habiendo hoy en ese sistema. Y fue un trabajo fascinante de 3 años. Después jefe de la oficina de proyectos de la Municipalidad de Puerto Montt, fui designado por el presidente Pinochet como alcalde de Puerto Montt un tiempo, y después me dediqué a la política como diputado, fui senador y después perdí una campaña y posteriormente fui electo nuevamente diputado, y ahora estoy postulando a candidato a senador en la lista de Renovación Nacional, apoyando a Sebastián Sichel.
Ahora, respecto a la candidatura a senador, estamos en una contingencia que es bastante distinta a lo que se había presentado anteriormente. Estamos frente a un cambio constitucional en donde tenemos posturas más extremas. Por ejemplo, ¿qué piensa usted acerca de las decisiones de los constituyentes de eliminar del reglamento el término República de Chile, refundar Carabineros, restablecer los símbolos patrios como parte de la nueva Constitución? Bueno, los constituyentes tienen que redactar el documento de la nueva Constitución y la mayoría de la nación, en un acto democrático, vota la votación de salida, que se llama. Y ese es el trabajo. En este momento hay aspectos de la constituyente, de la Asamblea Constituyente, que parecen como que fuera una Cámara de Diputados. Uh-huh. Yo creo que ahí están fuera de un poco de su misión. Respecto, por ejemplo, de eliminar Carabineros es una institución bastante antigua y muy exitosa en América Latina y modelo de gran cantidad de policías uniformadas en nuestro continente y en otras partes. Los Carabineros de Chile han sido ejemplo para las policías de varios países, particularmente de Ecuador, de Panamá, etcétera. Y no nos vaya a pasar como nos pasó con las escuelas normales, que siendo ejemplo, que este modelo lo llevó doña Gabriela Mistral a México, por ejemplo, donde hizo una tremenda carrera, nosotros las eliminamos, las cambiamos, en fin, y empobrecimos nuestro sistema educacional en ese aspecto. No vaya a ser que nos pase eso. La educación en Chile hace rato que le hemos destinado muchos recursos, pero no mejora la calidad, ¿te fijas? No nos vaya a pasar con los carabineros así. Por eso soy partidario de que cada uno cumpla con su rol, con su misión, no se exceda de los ámbitos de su quehacer y trabajar con prudencia, en armonía, y no destrozar o romper instituciones que requieren reformas, muchas reformas, controles, fiscalizaciones, mecanismos, seguridades, pero no destruirlas. Y respecto a la economía, el efecto que ha tenido la pandemia sobre nuestra economía ha sido bastante visible. Uno, porque nosotros dejamos de producir, paramos nuestra actividad normal, y también con el estallido social se produjeron muchos cambios. Y esto todo llevó a la propuesta del retiro del 10%, que finalmente se dio en las tres primeras partes, pero por lo que tengo entendido también los mismos que propusieron los retiros querían proponer la fijación de precios. Claro, desde el 2014 más o menos la economía chilena está creciendo muy poco, en promedio creciendo al 2% anual, y las proyecciones de crecimiento son bajas. Y generalmente cuando una economía de un país crece muy poco, se acumulan insatisfacciones de la población, porque no se pueden reajustar las condiciones de vida, y se producen a veces estallidos, explosiones sociales de todo orden por uno u otro pretexto o una u otra justificación. Nosotros tuvimos un estallido a fines del 2018, en octubre, que nos produjo gran daño económico, social, político, creo yo. Y después, eso fue en octubre, y ya en marzo estábamos con una pandemia que no sabíamos cuál era su gravedad, su intensidad, ni su duración. La pandemia se estimaba, por lo que hacía Nueva Zelanda, lo que hacía Australia, Estados Unidos, que podía durar entre 3 o 4 meses. Y se hizo un cálculo estimativo en la Comisión de Hacienda, que integro, casi siempre la he integrado, pero ahora en este momento no estoy en la Comisión de Hacienda, pero sí sigo muy ligado a los temas, y cuánto podía costar financiar esos 3 o 4 meses, y al final llevamos 1 año y medio, y cayó en cierta proporción la producción,
cayeron algunos ingresos y se los trató de compensar con aportes públicos que resultaron en algunos aspectos tardíos e insuficientes, pero con un retiro por única vez de un 10% de los fondos previsionales, que yo voté en contra de todos esos retiros. Yo sé que es impopular esa votación, porque la gente cree que eso ha sido una salvación, pero en realidad lo que estamos haciendo es acumular problemas que nos van a salir más caros más adelante. Y esos retiros tan repentinos y voluminosos, porque no fue un solo retiro, van 3 retiros en un lapso de 9 meses, 3 retiros que acumulan 55 mil millones de dólares. Retiraron 11 millones primero, pero ahora ya quedan 5 millones de personas con fondos. Más de 5 millones ya quedaron con 0 fondos y ya no pueden seguir retirando. Y esos fondos equivalen, a mi juicio, por otro lado, a una deuda que vamos a ver cómo la enfrentamos más adelante, porque esa gente no tiene ahorros, y como la pirámide poblacional y el aumento de la edad de la población se ha incrementado, la pirámide se ha hecho incómoda para financiar sistemas de reparto, vamos a tener un problema más grave que, o sea, el remedio va a ser peor que la enfermedad. Claro, y efectivamente aumentar la capacidad de compra de la comunidad chilena hizo aumentar la demanda sin que la oferta estaba resentida. Subieron los precios, ha subido los precios de casi todo, eso lo advertimos, por eso, bueno, yo por lo menos lo voté en contra, y ahora tenemos aumento de la deuda, aumento de los precios, disminución de la capacidad para generar recursos financieros para los créditos habitacionales. Claro. Disminución de los bonos, porque el gobierno es dueño de una gran cantidad de los bonos donde estaban invertidas las platas previsionales. Entre 50 y 60 mil millones de estos 200 mil millones que tenemos ahora, nos van quedando en la AFP, porque eran como 155 mil, van a los créditos hipotecarios. Por eso que los chilenos han podido, en estos años, comprar casas más baratas. 50 mil millones están invertidos en platas del gobierno. El gobierno le ha pedido prestado plata a los fondos previsionales en 50 mil millones, de 200 mil, 50 mil. Y por eso que ahora cayeron los fondos más seguros, que son los últimos, el D y el E, han caído, que eran los fondos más seguros, esos cayeron. ¿Por qué? Porque han tenido que liquidarse los bonos del gobierno. Y a las grandes empresas, y empresas en general en Chile, va solamente el 7,5, o sea, 15 mil millones. O sea, nos estamos pisando la cola, hemos cometido grandes errores. Y curiosamente, los mismos parlamentarios, diputados y senadores que votaron a favor de los retiros, han estado votando ahora leyes para fijar los precios. Generalmente en el mundo, cuando se fijan los precios, viene el desabastecimiento de los productos que tú le fijas los precios, porque muchas veces se fija un precio inferior al que corresponde, la gente no produce ese producto porque no le conviene, y viene la cesantía, el desabastecimiento y el mercado negro de esas cosas. Yo no sé cómo, nosotros tenemos una experiencia aquí de la Unidad Popular y tenemos experiencia en los países vecinos, pero aún así se actúa a veces con imprudencia, a mi juicio. Yo he votado en contra de eso. Bueno, la opinión pública ha ido cambiando. Antes el 80% era partidario de retirar los fondos previsionales, y ahora solamente un 30% va quedando como partidario, y quizá si siguen subiendo los precios y siguen llegando las cuentas de estos errores, quizás va a cambiar aún más la opinión pública. Claro, estas medidas que fueron bastante acorde a lo que quería la mayor parte de la población, también tuvo consecuencias negativas. Los resultados de esas malas decisiones que tomó el Parlamento, se están viendo los efectos actualmente, como usted dice, con el aumento de la inflación, la deuda,
Y eso también es lo que podría favorecer su postura. Mi candidatura. Claro, y la postura que usted mantuvo. No lo sé porque, a ver, yo no voto por mi convencimiento. Claro. Por convencimiento, no por acomodo. Y lo hago como si el futuro dependiera de ese voto. No es así, afortunadamente. Pero hay gente, bueno, yo soy economista y trato de ver las consecuencias económicas de las decisiones. Bueno, he estado mucho tiempo en la Comisión de Hacienda y conozco cómo se generan los recursos para la riqueza. Comentábamos recién que el país lleva 8 años con un bajo crecimiento económico. ¿Por qué? Porque llevamos 8 años con la mitad de la inversión, y la inversión la hace principalmente el sector privado, no el sector público. El 80% la hace el sector privado, y ese sector privado está haciendo la mitad de la inversión que hacía antes, y el sector público hace la que hacía y a veces un poquito más, pero eso es muy poco. Y no puede el sector público desplazar toda la inversión privada. Entonces nuestro país está resentido en su capacidad de crecimiento, y al resentirse en su capacidad de crecimiento no tenemos recursos frescos, sanos, como para cumplir con los compromisos económicos, las demandas económicas, y la gente sigue pidiendo, o seguimos actuando, las autoridades también, demagógicamente, como si tuviéramos mucho dinero y como si el país siguiera creciendo al 5 al 6%. No, la realidad es que estamos creciendo 8 años al 2%, y esta recuperación ahora es un rebote de una caída, pero no alcanzamos a llegar a la línea de crecimiento, digamos, de vuelo permanente. Estamos bajos. Así es que, mientras tanto, estamos financiando esa mantención artificial de demanda con deuda, como me mencionabas tú en la pregunta. Y esa deuda hay que pagarla. Y si nos endeudamos mucho, nos van a empezar a subir las tasas de interés. Ya nos han subido las tasas de interés de la deuda externa casi en un 2%. Nosotros antes nos endeudábamos igual que Estados Unidos, a la misma tasa. Ahora nos estamos endeudando a un 2% más caro. Y si nos seguimos endeudando, nos va a salir más caro todavía. Y eso lo va a pagar la gente. ¿Y cómo lo paga nuestra gente? Lo paga con cesantía o con ingresos que valen menos, ingresos que tienen menor poder adquisitivo, ingresos que compran menos cosas. Si uno va al supermercado y gastaba 50.000 pesos, ahora tiene que pagar 75.000 pesos por comprar la misma canasta, el mismo grupo de bienes. Eso es un impuesto, se llama el impuesto inflación. Lo pagan los países cuando se desordenan económicamente. Justamente ahora, hoy, mañana o pasado, el Banco Central va a explicar cuál es la situación de la política monetaria chilena. El Banco Central está muy preocupado de cómo evoluciona la política fiscal, los ingresos y los gastos fiscales. ¿Cómo se mueve eso? El ideal es que eso tenga un equilibrio, y el ideal es que haya un superávit, que los ingresos sean mayores que los egresos, y así disminuye la deuda, que habíamos llegado a deuda cero en Chile, justamente el año 2013, que nos tocó un poco antes del terremoto. Bueno, Chile es así, pues tenemos terremotos, tenemos incendios. Este año puede ser un año de incendios por la sequía que llevamos acumulada. Tenemos muchos elementos imprevistos, y ahora se agrega el costo de la pandemia y el costo de la espera hasta que la comisión constituyente, la asamblea constituyente, vote la constitución. Hay mucha inversión esperando, como te decía, el 80% de la inversión la hace el sector privado, y de eso se está invirtiendo la mitad, y todo esperando. Entonces ahí tenemos otra fuente de dificultad para recuperar nuestros ingresos y poder atender mejor a la población que más necesita. Y de hecho estamos, como tenemos este sistema de ingresos familiares de emergencia universales, que se ha llamado, que se le entrega a gente que no necesita, también se le está entregando, estamos aumentando la deuda, y cuando llegue el momento va a haber que pagarla, y se paga una parte en inflación y otra parte en
crecimiento, menor crecimiento. Lamentablemente esas son las reglas económicas, no basta la buena voluntad. Esto está estudiado, existe la ciencia o la técnica económica, no sé cómo llamarlo, se estudia, hay premios Nobel de estas cosas, hay experiencias, han pasado. Alemania, por ejemplo, que se la menciona como un gran modelo para tantas cosas, Alemania tuvo grandes dificultades económicas, y a consecuencia de eso, a consecuencia de la Primera Guerra, vino Hitler, vino la Segunda Guerra y tremendas destrucciones en Europa y en el mundo. Y acá al lado tenemos países riquísimos, que eran ganaderos, que ahora tienen que importar carne, que eran petroleros, que tienen que traerles petróleo, que producían gas, que hay que traerles gas. Es como el mundo al revés. ¿Por qué? Por las malas políticas públicas. Eso es lo que tenemos que cuidar, y eso es lo que más o menos hemos hecho en Chile en los últimos, yo diría, casi en el último siglo, pero en el último medio siglo, que hemos hecho las cosas bastante bien, mejor que otros países de nuestro continente, y estamos en este momento en un instante de quiebre, de insatisfacción, de confusión. Y ahí mi posición es estudiar los elementos de las políticas públicas en su mérito y tomar decisiones lo más razonables posible para el futuro de nuestro país y especialmente de nuestra región, porque nuestra región depende mucho del dólar, del valor del dólar. Si Chile se equivoca mucho, el dólar va a subir, y eso favorece a nuestra región. Cuando Chile sufre, nuestra región en general se ha beneficiado en lo particular, porque nos pagan más pesos por los salmones, nos pagan más por la leche, por la carne, por los alimentos, pero la gente que no tiene los ingresos es la que sufre. No puede adquirir esos productos que a veces se producen en la misma región y no los puede adquirir. ¿Por qué? Porque hemos descontrapesado la oferta y la demanda agregada del país, y eso lo estudian los economistas. Eso es lo que hay que poner cuidado, y bueno, los campesinos lo entienden, porque ellos se dan cuenta cómo funcionan las cosas. ¿Por qué usted decidió ser candidato a senador por la región de los lagos para este periodo? Yo estaba en la duda de ir a diputado o a senador, pero hice varias consultas. Pertenezco a un equipo, pertenezco a un partido, y no me debo solamente a las posibilidades personales. Yo me debo a mi conjunto, a mi equipo, y particularmente porque creo que represento una parte de mi orientación política que no quiere estos retiros, que no quiere un sistema, llamémoslo, de ayuda de pesebrera, que la gente sin trabajar recibe apoyos. Tenemos que recuperar la capacidad, la ética del trabajo, la ética del esfuerzo, la ética del compromiso, porque nadie puede vivir gratis, menos un país, y ese es mi compromiso, y soy el único de los candidatos a senador que voté en contra los retiros del 10%, y he votado en contra las fijaciones de precio, porque las fijaciones de precio producen desabastecimiento y producen pobreza, finalmente. Bueno, don Carlos Ignacio, queremos agradecerle por esta conversación. La próxima semana nos veremos nuevamente, estaríamos conversando acerca de la contingencia regional y sobre las ideas y propuestas que tenga para el país. Muchas gracias, Felipe, muchas gracias, Jaime, muchas gracias a la radio, muchas gracias a todas las auditoras y auditores de Radio Sago, la gran radio del sur de Chile. Hemos presentado Conversando con Kuschel, un espacio de actualidad y contingencia política con una mirada regional. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.